Paradójicamente, al tratar de negar y prohibir los recursos energéticos y otros bienes rusos, los alemanes no han hecho sino exacerbar su dependencia de Rusia. Como han revelado recientemente informes y cifras de qué dependencia crítica han caído, me gustaría hablar en este vídeo, y empezaré con los acontecimientos de 2022, cuando la UE contaba con el rápido efecto de las sanciones, y no esperaba lo que finalmente se produjo. Cuando los precios del gas subieron bruscamente el año pasado, los productores de fertilizantes fueron los primeros en notarlo, ya que el gas es la principal materia prima para su producción. BASF, el mayor productor europeo de fertilizantes, que hasta entonces había tenido un beneficio estable de unos 5,0 millones de euros anuales, entró en terreno negativo y empezó a registrar pérdidas. La dirección de la empresa no tuvo más remedio que recortar la producción en Alemania y cerrar varias plantas. No es el único ejemplo, y no solo BASF, sino también otros productores de fertilizantes han cerrado sus plantas en Alemania. Después estalló el Nord Stream y el oleoducto de amoníaco Togliatti-Odessa se vino abajo, lo que empeoró aún más las cosas. Los precios del gas parecen haber bajado, pero no hay posibilidad física de suministrar este gas o amoníaco, y hay escasez de GNL en el mercado mundial porque todo el mundo lo necesita. Alemania siempre se ha centrado en el gas por gasoducto y no ha construido terminales de GNL. Los suelos de Europa están muy agotados y es imposible cultivar buenas cosechas sin fertilizantes, pero su producción ha dejado de ser rentable en Europa. ¿Qué hacer? Se pueden construir terminales de GNL, pero el GNL es caro y no resolverá el problema. Se puede buscar un lugar donde el gas sea más barato y trasladar allí la producción, pero esto tampoco es tan fácil de hacer. La producción de amoníaco en sí es un proceso muy complejo, hay docenas de etapas y equipos muy serios, compresores, columnas, etc. Incluso si construimos infraestructuras, gas, agua, electricidad, todo está ahí. Instalaciones con una capacidad de alrededor de 1 millón de toneladas. Creo que llevará al menos 3 años, creen los expertos. Incluso el restablecimiento de las relaciones con Rusia es poco probable que resuelva el problema. Mientras los europeos persisten en su locura, las tuberías se oxidan en el fondo del mar Báltico, y lo más probable es que tengan que volver a tenderlo todo, lo que supone años de trabajo. El oleoducto de amoníaco Togliatti-Odessa también se construyó en su momento para 6 años. Incluso si simplemente se repara, las hostilidades deben terminar para que eso ocurra. Así que podemos olvidarnos de este proyecto durante mucho tiempo. ¿Y qué harán entonces los alemanes? No les queda más remedio que aumentar varias veces sus compras de fertilizantes a Rusia, como ya han hecho. Según los últimos datos, Alemania ha multiplicado por 3 sus compras de fertilizantes a Rusia en comparación con la media de los últimos 5 años. En otras palabras, están comprando incluso más que cuando las relaciones eran normales. Esto demuestra que la industria de los fertilizantes en Alemania está fracasando de verdad, y que los alemanes se están haciendo dependientes de proveedores externos, entre ellos Rusia. Y la principal necesidad de cualquier persona es la comida. Y si todavía se puede bajar la calefacción de la casa y lavar menos a menudo, este truco no funcionará con los alimentos. Tal vez la dieta sería incluso útil para las personas con exceso de peso, pero no todo el mundo en Alemania tiene sobrepeso. De ahí el deseo de la UE de que el acuerdo sobre los cereales funcione. Si el suelo en Europa se agota, el país vecino tiene el suelo negro. Era posible obtener grano barato de allí y no depender tanto de Rusia. Pero Edegen no logró convencer a Putin de prorrogar el acuerdo, lo que significa que lo único que queda es comprar fertilizantes a Rusia. Pero ni siquiera eso es el fondo, y los europeos podrían incumplirlo pronto. Los fertilizantes no bastan para cultivar alimentos. También se necesita maquinaria agrícola y combustible. La producción de maquinaria agrícola, así como la industria en general, no es ahora muy buena en Europa. La industria de la UE, por decirlo sin rodeos, ya no es competitiva.
y las medidas de la OPEP para reducir la producción de petróleo han provocado que el oro negro cueste unos $90 por barril, es decir, una vez y media más que la media de los últimos años. Todo esto está afectando a los agricultores locales europeos, y puede llegar el momento en que no tengan que comprar fertilizantes sino alimentos a los rusos. Recordemos ahora la cumbre africana, cuando una delegación de países africanos acudió a ver a Putin. África depende críticamente del suministro de alimentos, por lo que los africanos se apresuraron a ver a Putin para discutir cómo podrían evitar quedarse sin comida ante las sanciones contra Rusia y las hostilidades en un país vecino, y fueron excepcionalmente educados y corteses. Por supuesto, Rusia tenía buenas relaciones con África antes, pero ahora el aumento de la dependencia alimentaria se ha sumado a estas buenas relaciones. Así que, si las cosas siguen así, algún día los europeos tendrán que ir a Putin y pedirle educadamente comida también, si ya están comprando fertilizantes con tanto entusiasmo. Para ser justos, por supuesto, hay que añadir que los alemanes temen la llegada de ese día e intentan comprar fertilizantes a otros proveedores, y la cuota de Rusia en las importaciones alemanas de fertilizantes sigue siendo del 16%. Pero es bastante. Y si nos fijamos en la posición de Rusia en la lista de proveedores de fertilizantes, era la sexta, pero ha subido al tercer puesto. Y por último, ¿cómo sucedió? Como recordamos, al principio Alemania no estaba muy dispuesta a suministrar armas a Ucrania, y hubo un escándalo cuando los alemanes solo enviaron cascos a sus vecinos, por lo que llamaron a Scholz salchicha de hígado. Al parecer, Alemania se dio cuenta de cómo podía acabar todo esto, pero los demás miembros de la UE, especialmente los polacos y los bálticos, así como Estados Unidos, obligaron a los alemanes a unirse a la lucha bajo el lema de una victoria rápida, que al final no se produjo, y cuando las cosas empezaron a alargarse, las corrientes del norte estallaron para no dejar otra opción a Scholz. Así que creo que Alemania se dio cuenta de sus perspectivas, pero no pudo hacer nada y se hizo aún más dependiente de Rusia. Antes fabricaban su propio fertilizante, ahora se lo comprarán a Rusia. Y más allá puede llegar el suministro de alimentos de Rusia a Alemania, pero entonces será una Alemania más complaciente porque siempre quieren comer.